Ser Podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Sí, bien, estoy bien. Aquí me sugería que te preguntara cómo lo ves en vez de cómo estás. Es mejor pregunta esta semana para ti, ¿no? Lo voy viendo mejor, incluso mucho mejor, ¿no? Realmente es asombroso esto de las cataratas, ¿no? Y de la operación de las cataratas. Mira, he averiguado además, me han recomendado, no he ido todavía, pero me han recomendado que lea un libro de John Berger, que a mí me gusta muchísimo, por cierto, pero este libro no lo conocía, que se titula Cataratas, precisamente, donde cuenta su experiencia después de haber sido operado de cataratas. Y yo te aseguro que es que da para un libro, ¿eh? Porque, claro, Espera, déjame decir, para quien no lo sepa, que te operaste esta semana de cataratas. Ya sí. Estás, no sé si plenamente recuperado, pero muy bien. Hemos hablado durante la semana. Sí. Y a las 48 horas más o menos empezabas a ver cosas que antes no veías. Sí, ya me operé en martes y ya en jueves ya me dijo la oftalmóloga que ya tenía 100% de visión. Y sí, aunque en posoperatorio es un poco engatoso porque tienes que estar todo el día echándote gotas cada 2 horas y una pomada por la noche y tal. Pero bueno, pero ya se empezaban a percibir. Solamente estoy operado del ojo izquierdo todavía, me tienen que operar del derecho. Pero ya los resultados son espectaculares, ¿no? Porque, es decir, ya no veo la realidad empastada, que yo tampoco era consciente de que la veía empastada, porque como la pérdida de la opacidad del cristal, porque en la catarata, en lo que se estropea en la catarata es una parte del ojo que se llama el cristalino, que está ahí detrás del iris y que es una lupa realmente, es una lente biconvexa como las lupas, que son convexas por ambos lados, ¿no? Y que enfocan, desenfocan para mirar para que tú veas lo lejano o cercano, y por eso cuando vemos bien o lejano, vemos desenfocado o cercano, ¿ya? Que es el efecto que se produce en el cine, ¿no? Es un aparato de una versatilidad enorme, pero que con los años se va opacando, se va oscureciendo, se va deteriorando, ¿no? Hasta el punto de que hasta no hace mucho tiempo la gente se quedaba ciega de cataratas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas con un proceso de cataratas, tú tardas mucho en darte cuenta, porque en la realidad, digamos, que se va tornando más oscura, por entendernos, de un modo paulatino.
y tú te vas acostumbrando a ello, ¿no? Tú pensabas que era por la desigualdad, básicamente, ¿no? Pero no, es que yo creía, no, ni siquiera piensas que es así, piensas que la vida es así porque o sea, si un día te levantaras y vieras 10 veces peor que el día anterior, dirías, algo me pasa. Pero como la pérdida es muy paulatina, si yo podría haber resistido todavía, yo creo que varios años, como estaban. Lo que pasa es que, claro, como yo uso mucho la vista, porque trabajo muchas horas en el ordenador, luego por la tarde leo 3 o 4 horas, pues yo empezaba a notar ya al final de la tarde, como la cabeza cargada, cierto agotamiento. Lo atribuía, porque claro, las enfermedades siempre piensas que son cosas que ocurren a nosotros. A mí no se me ocurriría, jamás se me habría ocurrido pensar, yo tendré cataratas. Bueno, pues mucha gente las tiene. Y entonces yo atribuía que me cambiaban la graduación de las gafas de ver de cerca, ¿no? Uh-huh. Y entonces fui hace 2 o 3 años a óptico, no a óptico, a cambiarme las gafas. Y ahí la chica que me atendió me dijo, bueno, yo creo que debería usted ya un oftalmólogo porque quizá tenga un principio de cataratas que ya no se arregla con más graduación. Tal. Bueno, y ahí me quedé ya sorprendido porque dije, si esto me pasa a los demás, ¿no? Bueno, que es una cosa muy común de la que la gente no habla, como de la mayoría de las cosas no hablamos, ¿no? Y en oftalmólogo me dijo entonces, bueno, sí, tienes un principio, pero ponte unas gotas, un colirio de estos que te refrescan, patatín, pero ya este último año me cansaba mucho, ya fue cuando decidí ir a esta oftalmóloga estupenda que me ha operado, ¿no? Y entonces ella me dijo, no, ya conviene operar y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he ido perdiendo visión de un modo paulatino, pero me he recuperado en 48 horas, con lo cual es muy espectacular, ¿entiendes? Entonces, sientes que te has despertado en otro país casi, ¿no? Claro, que he abierto esta expresión que se utiliza también para hablar en términos espirituales, ¿no? He abierto los ojos, ¿no? Que se utiliza también para hablar del ser humano como el único animal de la naturaleza que tiene autoconciencia, ¿no? Que es el único que ha abierto los ojos, ¿no? Pues yo he abierto los ojos, pero es que ya digo que no me extraña que Berger haya escrito un libro de esto porque es muy espectacular. Claro, pero es que Berger es crítico de arte, con lo cual me imagino que volver a todos los museos que ya había visitado ahora que está operado ya le da material para un libro. A ti igual. Claro, de eso creo que van a deber, es que ver los objetos que veía, y entonces yo bueno, y por ejemplo, ver una película en la tele. Claro, que las tenéis ahora, yo veía la tele como si fuera una tele de los años 70. Definición estándar, claro, 4K. Pero te digo, todo esto todavía con un ojo, o sea, no sé qué va a ser cuando me operen de segundo, ¿no? Vas a pedir que te dejen algo de, ¿no? Algún tipo de velo, ¿no? Algún tipo de opacidad para no bueno, ver. ya sabes tú, yo creo que hemos comentado en alguna ocasión, me parece, me lo dices, hemos comentado esto, el caso que contaba don Iber Sachs del ciego, este era un ciego que casi de nacimiento, porque se había quedado ciego a los 3 o 4 años, ¿no? Pero era un ciego autónomo, un ciego que había llevado una vida autónoma, vamos, ¿no? Y allí a los 40 años se enamora y se casa, ¿no? Y la mujer pues no hace más que preguntarle, oye, ¿y esto de tu ceguera? Y él no sabe explicar muy bien, chica, soy ciego de los 3 años y tal. Y él tampoco sabe explicar. Bueno, pero ella decide que van a un oftalmólogo a que me explique por qué es ciego, ¿no? Y entonces el oftalmólogo lo ve con gran sorpresa y dice, pues caramba, este hombre lo único que tiene son unas cataratas raras porque son muy tempranas, ¿no? Dice, pero teóricamente si se me operara, pues tendría que ver, porque es muy sencillo, ¿no? Y total, que al hombre lo operan y ve, bueno, el caso es que después de recuperar la visión, este hombre que era autónomo ya es que no se atreve ni a cruzar una calle viendo, ¿no? Y le da miedo todo, ve una copa de cristal y le da miedo y tal,
y al final el hombre se las arregla para quedarse ciego otra vez. Y en historial clínico termina diciendo, y en esta ocasión recibió una ceguera como un don. Pues, claro, tú ahora ves, eres capaz de ver la fealdad, ¿no? Que antes a lo mejor te pasaba un poco más inadvertida. Pero fíjate que es que no, me dice Paqui eso también el otro día, y digo, pues es que no veo nada feo, porque, o sea, lo que pasa es que lo veo todo como mucho más luminoso, o sea, pero hasta tan punto luminoso que mira, además trabajo en el ordenador sin gafas, misteriosamente, porque yo pensé que en el ordenador necesitaría gafas. Bueno, y creo que de algún modo se está modificando también mi relación con el ordenador y con la escritura, ¿no? Es como si se hubiera encendido una bombilla ahí también dentro del cerebro, ¿no? Sí, bueno. Entonces, pienso que hay luego he tenido una experiencia brutal, ¿no? Y es que como me tengo que echar pomadas y tal, el otro día me estaba mirando el ojo operado en un espejo así de muy cerca y tal, y tuve la experiencia de ver mi propio ojo, que es una experiencia muy inquietante, porque el ojo no se puede ver a sí mismo, ¿no? Es como verte desde fuera. Claro, como estas novelas que reflexionan sobre sí mismas, ¿no? Y que llamamos metanovelas, ¿no? Pues vi un metaojo, ¿no? O sea, mi ojo se convirtió en un metaojo. Creo que creo que es en un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, donde alguien dice, no recuerdo, pero creo que dice que de encender una luz para ver en la oscuridad, que es una paradoja hermosísima, ¿no? Tener que encender una luz para ver en la oscuridad, bueno, pero pues más paradoja todavía sería que la vela fuera capaz de verse a sí misma al alumbrarse, ¿no? Sería es algo que en la cabeza produce una disociación cognitiva, ¿no? Bueno, veo que te ha afectado mucho lo de las cataratas. La operación. Bueno, pues esto de ver el propio ojo. Y luego, claro, hay también otro aspecto, ¿no? Porque hablamos de las cataratas como si fuera, esto es una cosa sencilla, unas narices. O sea, te tienen que, vamos a ver. Bueno, es una cosa compleja que han logrado de alguna manera convertirla en sencilla. Yo te contaba el otro día que aquí me ha dicho un amigo que hay una clínica que opera de cataratas y lo hace tan en serie que hay una zona para que los coches esperen, como en los aeropuertos, ¿sabes? Entonces esperas los 20 minutos que se tarda y ya recoges al paciente y te vas. Es casi como quien pone una vacuna, como quien dice. Que no, Javier, no puede ser. Es que, mira, te tienen que sacar el cristalino viejo, el cristalino que no sirve, que se ha deteriorado, que está opaco, ¿no? Que además lo sacan de un modo un poco curioso, porque es que lo quiebran, lo rompen y luego sacan, los succionan los pedacitos. O sea, tú imagínate en el ojo que es está hecho de un material muy blando, muy líquido, ¿no? Esa operación tan brutal. Y luego, después de vaciar el cristalino que te da, tienes que rellenarlo, o sea, tienes que poner la lente intraocular, que es la que sustituye el cristalino artificial, ¿no? El cristalino artificial, que creo que está hecho pues como de polímeros o de algo así, ¿no? Se lo preguntaré a la oftalmóloga. Pero claro, me imagino que no puede ser duro, que tendrá que ser una especie de resina sintética o así, que seguramente quizás es mejor que... Es una cosa que he pensado yo muchas veces cuando yo veo huesos humanos, tengo que reconocer que el hueso es un gran invento, ¿no? Quiero decir, o sea, bien duro. Hombre, que está bien, que es poroso, que dentro del hueso se producen sustancias indispensables para la vida y tal, pero a ti no te da impresión cuando ves un hueso que es algo tosco en relación a los materiales que los seres humanos inventamos hoy.
O sea, está mal acabado de aspecto, dices, o de material. Sí, incluso en material. O sea, yo diría que es que está muy bien, funciona y se rompe y se suelda. Y bueno, quiero decir que no tengo nada contra un hueso, pero tú miras un hueso de un ser humano o de un animal, miras un hueso y lo comparas con una prótesis de estas sintéticas de poliuretano, dice, hombre, parece mucho mejor el poliuretano, ¿no? Es decir, que podría ser que fuéramos sustituyendo partes del cuerpo. O sea, yo creo que este cristalino que me han puesto a mí es mucho mejor que el que tú tenías originalmente, ¿no? Bueno, desde luego mejor que en el estado en el que estaba, sin duda, ¿no? Pero que incluso fuera mejor que en original, y a lo mejor es un colágeno, ¿no? Un polímero, una de estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que si nos fueran bueno, y cuando ves estos Pistorius, me parece que se llamaba, en corredor cuando yo me veía correr con aquellas piernas artificiales, ¿no? Decía, joder, qué belleza, con qué agilidad. Oscar Pistorius, que estuvo. Hay unos músicos, otro era. Sí, luego estuvo acusado de asesinato. Sudafricano que estuvo acusado de matar a su mujer y tal. Bueno, que dicen, cataratas, esto es sencillo y tal, no sé qué. Bueno, de sencillo, nada. Es una operación. Y entonces me he acordado que cuando allá anuncié. ¿Te acuerdas que en un momento determinado yo te dije, joder, me he visto en una foto de estreno de la obra de teatro que está, y me he visto, era un vídeo, y me he visto desde fuera de repente como viejo, con andares viejos, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que te dije? Lo contaste en el primer programa de esta temporada. Sí, y entonces recibí un WhatsApp de Javier Cuervo, que es un comunista que yo aprecio muchísimo, de la Nueva España, un gran comunista, y me dijo... Y me decía, bueno, ya verás cuando te operes de cataratas, lo bien que te vas a quedar. Y decía, yo creía que los ancianos se movían de una manera cautelosa y característica solo por efecto de unos huesos, articulaciones y músculos añosos. Pero una parte del andar precautorio y dubitativo, es que no veo porque está muy bien escrito, lo da la inseguridad de Berman. El que ve mal anda y mira lento. Entonces, yo ahora pienso que muchos de estos ancianos que vemos por la calle, que con ese andar precautorio y tal, es que no están operados de cataratas. Porque además pienso que, claro, que yo me he operado porque yo tengo la suerte de que trabajo mucho con el ojo. Escribo, me paso las mañanas en un ordenador, leo todas las tardes libros por la tarde. Es decir, que no tenía más remedio pero cuántas personas que a lo mejor no tienen esa relación con la vida, no leen, no están en el ordenador y tal, y no se van dando cuenta, y su vida se va oscureciendo, y nadie les dice, oye, y no se les ocurre ir al médico, porque se van acostumbrando a que en la vida es así, como cuando, no sé si has tenido esta experiencia tú, a lo mejor una tarde de invierno, ¿no? Que te pones a leer en casa junto a la ventana y te pones a leer y va oscureciendo, porque en invierno oscurece pronto y tú no te das cuenta y vas forzando la vista y va oscureciendo y de repente levantas los ojos de mí y dices, coño, si es de noche. Si y no te has dado cuenta. Sí, claro, voy a encender la luz y entonces se enciende la luz y dices, qué maravilla. Bueno, pues muchas vidas pueden ir oscureciéndose de ese modo sin que nadie les diga, oye, que esto tiene arreglo, porque cambia la vida absolutamente, ¿eh? Sí, bueno, pero hay cosas que tienen arreglo y hay otras que no tienen arreglo. Y hay también un camino hacia la decrepitud, aunque es una palabra un poco brusca para usar en el cuerpo humano, pero mira, ayer, por ejemplo, hace un par de días vi una serie de televisión que acaba de sacar, creo que es Apple TV, con Harrison Ford. Claro, Harrison Ford, que lo recordamos todos como Indiana Jones, claro, tiene 80 años. Sí. Tiene 80 años, tiene ese aspecto bien cumplidos. Sí, con todo lo que signifique bien cumplidos, que no sé lo que es estar vivo, supongo que significa. Está bien, ¿no? Está bien, pero es esto que dices tú, de repente no estás viendo a Harrison Ford, estás viendo a un señor muy mayor que te recuerda a Harrison Ford, ¿no?
Pero bueno, mira, esto me lleva a charlar contigo de otra cosa, y es que vi, el otro día se ha escrito mucho, ¿no?, sobre esta señora, la señora más mayor del mundo, que murió a los 118 años, era la segunda persona más mayor del mundo, es una española, nacida en San Francisco, pero española después del resto de su vida. Y me leí un reportaje muy largo sobre la longevidad. Se ha publicado muchísimo sobre esto en los últimos días en relación con esa muerte, ¿no? Sí. Y, entonces, después de hablar con muchos expertos, la persona que hacía el reportaje llegaba a la conclusión de que todos coinciden en lo mismo, que para conseguir longevidad hacen falta 6 cosas, que son las 6 habituales. Pues esto de dieta, ejercicio, no beber, no fumar, etcétera. Pero preguntando al mayor experto médico en longevidad, ¿cuál sería el consejo principal que daría a la gente para vivir mucho tiempo? El consejo que dio, ¿sabes cuál es? Sal a la calle. Sí, pero... Sal a la calle con todo lo que implica de ejercicio físico, de ver el sol, supongo, de relacionarte con la gente, de interactuar, de estar alerta, ¿no? Pero yo creo que esa frase... Es muy metafórica, es muy extensa, porque sal a la calle es también lee, mantente activo, no claro, pierdas la curiosidad. Claro, ¿no? exacto. Pero sí, es un consejo bonito. Sí. Ahora, tú sabes que que cuando siempre que preguntan a gente longeva cómo ha conseguido, siempre las respuestas son muy estrambóticas, ¿no? Uno dice... Comía una cebolla todos los días. Sí, sí. Bueno, en el reportaje salía una señora, creo que americana, que vivió hasta los 110 años y dice que cuando un periodista llamó a su puerta, le abrió la puerta fumando. Y entonces le dijo a la señora, ¿no le ha dicho ningún médico a usted que deje de fumar? Y la señora contestó, sí, pero están todos muertos. Claro, siempre la respuesta es, esto en la calle es una de estas, fin, que le damos más crédito por lo que significa, ¿no? Porque es más amplia, pero hay mucha gente que eso... Tomaba 2 ajos crudos a la semana. Sí, hay otra en España que decía, ¿cuál es su fórmula? Y decía, garbanzos, tocino y chorizo, ¿no? Bueno, pues no sé. Ahora, hay una obsesión por la longevidad, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Estos millonarios que están invirtiendo en unos laboratorios en los que trabaja nuestro Ispizua, por cierto, en alargamiento. Hay como una especie, hay una obsesión ahora mismo que está muy muy viva, ¿no? Porque hay una parte de la medicina que considera que la vejez es una enfermedad. Que es reversible y que claro, todas las enfermedades, si se encuentra el antídoto, si se encuentra la cura, son reversibles, ¿no? Y hay una especie de obsesión, porque del mismo modo que yo tengo unos ojos, unos ojos completamente nuevos, un ojo de momento, yo no sé qué va a ser cuando tenga otro, si lo voy a poder soportar, ¿no? Completamente nuevos, se está trabajando mucho en esto en rejuvenecimiento celular, la dieta esta paleolítica o de ayuno intermitente va dirigida a eso, ¿no? A dejar descansar la célula para que elimine los metabolitos y esto. Bueno, pues la verdad es que hay un interés ahora muy curioso, sí, pero que está apoyado en parte. Lo curioso es que esto, que antes estaba apoyado, digamos, por ideas locas, ahora está apoyado por una parte de la comunidad científica, ¿no? O sea, hay médicos que dicen esto, la vejez es reversible. Esto es curioso, ¿no? Sí, la vejez es una enfermedad que se puede curar de alguna manera, ¿no? Pero cuidado con también, no con médicos y científicos, pero sí con transhumanistas que son casi miembros de una secta, ¿eh? Yo creo que ayer o hoy se preguntaba Fernando Savater en el periódico, en El País, si alguien quiere ser inmortal, ¿no? Que quiere ser inmortal, y la respuesta que él tenía... quiero recordar que además Fernando Savater se quedó viudo hace unos años, ¿no? Era que solamente quiere ser inmortal si también lo van a ser pues las 15 o 20 personas a las que más quieres, ¿no? Porque si no es una inmortalidad seguramente llena de dolor. Mira, a Arzuaga y a mí nos han preguntado mucho por esto a raíz de nuestro segundo libro, ¿no? De La muerte contada por un sapiens. Nos preguntan mucho esto sobre la Yo siempre digo, y Arzuaga se ríe de mí, que yo,
que yo en la eternidad no la quiero ni atado porque me la imagino como un domingo por la tarde eterno, ¿no? Y él lo que dice es, bueno, vamos a ver, si es que esto, la pregunta está mal planteada. Vamos a ver, porque tú me dices, la eternidad no significa nada. Ahora, tú me dices, ¿te quieres ir hoy? Y dices, hombre, pues hoy no me viene bien. Porque tengo mucho que hacer, ¿no? O esta semana te morirías esta semana. Hombre, esta semana, espérate, que es que he quedado con Javier en comer el miércoles, ¿no? No me viene bien. Es decir, que él dice que todos elegiríamos la eternidad, pero así día a día. Así en abstracto, pues efectivamente tú te piensas ya en un mundo donde nadie de las personas que formaron tu mundo vive ya, incluso que tú te has alejado ya de todo. Ahora, si tú consiguieras mantener, yo no la quiero, te digo, yo no quiero para mí la eternidad, porque además de un modo extraño, de un modo extrañísimo, hemos dado en caer en que la muerte es lo que da sentido a la vida, ¿no? Que es un poco absurdo, ¿no? Es como encender la vela para ver la luz, ¿no? O sea, encender la muerte para ver la vida, ¿no? Yo qué sé. Pues, pero yo, sin embargo, ahora que tú has citado a los transhumanistas, y yo, la idea que tengo no tengo muy estudiado el caso, pero la idea de lo que tengo de los transhumanistas son gente que piensa que podremos vivir más a través de la tecnología, lo cual en principio no tiene características de secta satánica ni nada de esto, sino gente que piensa incluso que podríamos, a mí que esto me parece, yo no me creo esto, pero me gusta como asunto especulativo, ¿no? Como para asunto que podríamos trasladar nuestra conciencia a una máquina y vivir eternamente como un programa de ordenador. Y esto, claro, tampoco es tan disparatado si piensas que, a nivel especulativo, no estoy aquí afirmando nada, si piensas que estamos buscando formas de conectar el ordenador con el cerebro, es decir, estamos encontrando el enchufe USB que podría conectar nuestro cerebro con una máquina, y de hecho ya hay experimentos exitosos porque ya hay gente que con el pensamiento escribe o mueve un brazo ortopédico o mueve es decir que yo no a lo mejor porque no estudié a fondo, pero yo no veo esa carga peyorativa que tú le has puesto al transhumanismo, ¿no? Déjame hablar con Antonio Dieguez, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, autor de Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros en el programa. Hola, Antonio. Explícanos, hola, si quieres, buenos días, Antonio, para comenzar, explícanos si entendemos bien lo que es el transhumanismo y por qué yo, de manera a lo mejor involuntaria, le he añadido un carácter sectario. Bueno, es que en el fondo tiene a veces un carácter sectario, depende de la radicalidad con la que se tome, ¿no? Podríamos decir que el transhumanismo es una corriente filosófica, pero se ha convertido también en una ideología que lo que pretende es aplicar directamente las nuevas tecnologías al ser humano para mejorarle. Es decir, en lugar de mejorar todo lo que rodea al ser humano a través de la tecnología, de lo que se trata ahora es de modificar al propio ser humano directamente, ¿no? Mediante la biotecnología, inicialmente, por ejemplo, mediante medicamentos, pero más adelante mediante ingeniería genética, o bien, como señalaba Juan José, pues mediante la unión con la máquina, ¿no? Mediante la creación del cyborg, ¿no? Entonces ahí hay posiciones más moderadas y más radicales, ¿no? Las más moderadas se contentan con un mejoramiento progresivo del ser humano, por ejemplo, alargar la vida humana, mientras que los más radicales lo que pretenden es sencillamente que el ser humano se transforme en una nueva especie, una especie poshumana, que podría tener, ¿por qué no?, según ellos, un cuerpo puramente mecánico, es decir, podríamos
encontrar esa inmortalidad mediante el volcado de la mente en una máquina, ¿no? Yo en eso soy más escéptico, claro, en estas versiones más radicales soy más escéptico. Claro, porque la otra versión básicamente es buscar la longevidad o buscar vivir más años en mejores condiciones, que es básicamente lo que busca la ciencia y la medicina. Pero si sabemos entonces lo que es un ser humano, ¿qué sería un ser transhumano? Sería un disco duro, básicamente. Un ser transhumano sería un ser humano en transición al poshumano. Es decir, es un ser que estaría mejorándose constantemente mediante la tecnología, que no tendría ningún problema, por ejemplo, en aplicarse cuando esto sea posible, pues modificaciones en su genoma, y que finalmente pues aspiraría a abandonar el cuerpo biológico. Para los transhumanistas radicales, el cuerpo biológico, como para los viejos gnósticos, ¿no? Es una carga pesada de la que habría que desprenderse, una cárcel en la que está el auténtico ser que somos, y finalmente pues albergar nuestra mente en las máquinas, e incluso fundir nuestra mente con las de otros, ¿no? A través de esa existencia ya virtual, ¿no? Bueno, pero esto, según yo entiendo, Antonio, lo de esta última etapa, digamos, ¿no? De fundir, esta última etapa de huir del cuerpo, que por cierto, yo decía yo que el hueso era muy tosco, ¿no? Esto es, de momento, es pura ciencia ficción. Quiero decir que no hay nada de malo en especular sobre esto, porque es pura ciencia ficción. Ahora, lo que sí sería interesante sería, decir, el transhumanismo pretende mejorar, tal, no sé qué. ¿Qué entendemos por mejorar? Porque claro, yo he mejorado gracias a la biotecnología, porque me han operado de cataratas y veo estupendamente. Pues me parece fantástico. Es decir, y si inventan, quiero decir, un tubo digestivo que no diera ardor de estómago, pues mira, sería maravilloso, ¿no? Yo me opondría también. Es decir, porque en la palabra mejorar alude también, inevitablemente, pensamos en la Alemania nazi y en el superhombre y en todo esto, ¿no? Pero claro, hay una frontera entre ponerse unas lentes intraoculares para ver mejor, o un estómago artificial para digerir mejor, que esa cosa de mejorar, que no sabemos muy bien, ¿mejorar en qué? O sea, ¿en qué seríamos mejores? O se trataría de crear dos razas, en fin, está muy confundido, creo yo, la frontera ahí entre una cosa y otra, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es una pregunta central, ¿no? Y es una de las cuestiones que más debate ha suscitado, ¿no? En torno a este tema. Para los transhumanistas, en general, mejorar significa sencillamente alcanzar un mayor bienestar. Bueno. Y por lo tanto, dejan esto a un criterio puramente subjetivo. Es decir, una mejora es aquello que cada persona considere una mejora. Ellos llaman a su posición eugenesia liberal, ¿no? Y la distinguen radicalmente de lo que llaman la eugenesia clásica, que es la que has mencionado, ¿no? Del nazismo, por ejemplo. La diferencia para ellos estaría en que aquí no hay un modelo de ser humano mejor impuesto por el poder. El poder político, el poder religioso o lo que sea. Sino que sencillamente sería cada persona, y en el caso pues de la procreación serían los padres los que decidirían qué cualidades consideran mejor para su descendencia, ¿no? Y ellos consideran que este tipo de eugenesia escaparía de las críticas morales que recibió la vieja eugenesia. Lo que pasa es que eso no está tan claro. No está tan claro, por ejemplo, que pretender resolver problemas sociales mediante este tipo de eugenesia, por muy liberal que sea, claro, sea una posición, digamos, políticamente neutral, ¿no? Déjame recordar que Antonio es catedrático de Lógica y Filosofía. Sara Lumbreras, que es profesora en la Escuela de Ingeniería ICAI, codirectora de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días. Hola, buenos días. Antes ha mencionado Juanjo la palabra ciencia ficción. No queremos dar otro disgusto a nadie, pero ¿hasta qué punto hablamos de ciencia ficción cuando hablamos de esto? Pues en realidad la mayor parte de las ideas
que se están empezando a aplicar para mejora son ciencia. Entonces, pues como hablabais vosotros al principio, todos los descubrimientos que estamos haciendo sobre cómo funciona el envejecimiento, eso es ciencia. Es tecnología también real, las interfaces cerebro-máquina que también mencionabais, y Neuralink es la más conocida y ya pues existe y está en funcionamiento, y todo parece indicar que este tipo de tecnologías van a crecer mucho en los próximos años. Lo que sí que es ciencia ficción es esta idea de subir la mente a la nube, o de transportar la identidad del ser humano a un soporte que no sea nuestro propio cuerpo. Eso sí que es ciencia ficción y responde, pues como decía Antonio antes, mencionaba a la idea de que en el ser humano está un alma, o para los transhumanistas sería más pues una mente que es la que contiene la identidad, y un cuerpo que es en realidad la fuente de todas nuestras limitaciones y la enfermedad y la muerte. Oye, Sara, es que, verás, yo he leído que se estaba en la búsqueda de esta interfase cerebro-máquina, pero creía que era un sueño, pero me dices que ya hay una cosa que se llama Neuralink y que ya existe esta interfase. Sí, o sea, existe, existe, funciona, y se han hecho experimentos con animales, con ratones y con monos. Y la manera en la que esto funciona es que se introducen unos sensores, que además ha tenido que haber un desarrollo tecnológico tremendo para poder tenerlos, que a partir de uno de ellos se puede medir la actividad de 10.000 neuronas, más o menos. Entonces es como que se va bifurcando, se integra en el cerebro y es capaz de leer el estado de neuronas individuales. Entonces, cuando esto se implanta en una superficie más o menos pequeña, de unos pocos centímetros cuadrados, entran la información de cientos de miles de neuronas. Entonces, lo que se espera es que a partir de esa información se pueda, por ejemplo, ayudar a personas que han perdido movilidad a mover las prótesis simplemente con el pensamiento. Sí, pero vamos a ver, o sea, es cierto que con un sensor determinado tú puedes detectar la actividad de una zona del cerebro, ¿no? Donde se mueven, pues yo qué sé, 80.000 neuronas, las que sean. Ahora bien, esa información que detectas con ese sensor ¿es trasladable a un ordenador? Sí, sí lo es. La información se lee pues igual que funcionaría cualquier sensor, y lo que sí que tiene bastante gracia es el cómo traducir esa información, que en el fondo pues son medidas de potencial eléctrico en las neuronas, cómo trasladamos esos potenciales eléctricos de 100.000 neuronas a un deseo de movimiento. Y esto se hace a través de la inteligencia artificial. Si tú a una persona le dices, imagínate que estás moviendo el brazo, y se lo dices muchas veces, utilizando como pistas, ahora imagínate que mueves el brazo y lees la información, ahora imagínate que mueves la pierna y lees la información. Todo eso se puede utilizar para entrenar una inteligencia artificial que se vuelve experta en traducir la información de las neuronas en deseo de movimiento, y luego ese deseo de movimiento se puede pasar directamente, pues si es un exoesqueleto, pues a que ese exoesqueleto se mueva, por ejemplo. Pero entonces, en la medida en que esa información se puede trasladar, eso estaría abonando en la clásica visión dualista de alma y cuerpo, es decir, trasladas el alma que ha producido el cuerpo. No. No, yo creo que la respuesta a eso es absolutamente no. Es diferente poder tomar información del cerebro, porque ahí lo que estamos haciendo es leer la información del cerebro,
que decir que podemos trasladar la intencionalidad. Aquí lo importante sería esa intención de movimiento que tiene el sujeto, dónde está sucediendo. Entonces podemos encontrar lo que llamamos correlatos neuronales, pero esa actividad de las neuronas no es exactamente la identidad o el deseo de movimiento. El deseo de movimiento es un proceso subjetivo que no debemos confundir con información en unas neuronas. Nos tenemos que dar cuenta también que, claro, una cosa es realizar una actividad o realizar un cómputo. Ahora nos está pasando mucho con las inteligencias artificiales, con ChatGPT, que hace cosas maravillosas. Si yo a ChatGPT, por ejemplo, le pido que me resuma un texto, lo hace bastante bien. No sé si lo habéis probado, pero es, mucho. Estoy es fascinado. Espectacular. Sí. Claro, yo le pido que me resuma un texto y lo hace bastante bien, pero no está comprendiendo ese texto. No hay ningún ser que esté comprendiendo. Igual que cuando Deep Blue ganaba, no está disfrutando de la partida de ajedrez tampoco. Claro. Tenemos que tener cuidado y quizá, en mi opinión, este es uno de los puntos en los que tenemos que tener más cuidado cuando contemplamos las ideas del transhumanismo. Que hay veces que es fácil confundir lo que tiene que ver con un sujeto, con esos procesos subjetivos que en el fondo son los que asociamos a nuestra identidad, con otros correlatos que pueden ser físicos o que pueden ser cognitivos y que no son la misma cosa. Antonio, estás escuchando, creo que buena explicación desde la ciencia, ¿eh? Sí, sí. Y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Sara. Yo sí vería, sin embargo, un cierto dualismo, como señaló Juan José, en el transhumanismo, ¿no? Es decir, aunque no hablen de alma, hablan de mente, pero sí que la separan radicalmente del cuerpo, ¿no? De hecho, consideran que puede haber una mente con un cuerpo diferente, ¿no? Y eso es muy cuestionable desde el punto de vista filosófico, ¿no? Porque en buena medida somos esa síntesis de cuerpo y mente, y no tiene mucho sentido hablar de una mente sin el cuerpo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que en esto del volcado de la mente en una máquina, que es, digamos, la aspiración final de los más radicales, suponiendo que alguna vez fuera tecnológicamente posible, que eso también se puede cuestionar, hay un problema adicional y es la pérdida de la identidad personal. Es decir, es muy dudoso que mi mente en una máquina sea realmente yo, ¿no? No, imaginar todo esto también nos hace imaginar lo que sería la inmortalidad, como decíamos al principio, y bueno, más allá de lo que se ha planteado hasta en novelas de vampiros, ¿no? Ver cómo los demás mueren mientras que tú no mueres. Claro, si no tuviéramos miedo a morir, Antonio, no sé qué tipo de sociedad seríamos, pero cambiaría todo por completo. Sí, eso dicen algunos críticos, ¿no? Que el hecho de que nos vemos mortales y nos vemos finitos hace que disfrutemos mejor de la vida, ¿no? Pero bueno, se puede también responder a eso de alguna manera en favor del transhumanismo, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, señalan que nadie vive la vida de forma más intensa que un adolescente, y sin embargo un adolescente se considera eterno, no tiene ninguna conciencia de que es mortal, ¿no? Por otro lado, ellos también apuntan a la posibilidad de que potenciemos nuestras emociones mediante drogas o mediante modificaciones en nuestros cerebros, de manera que las experiencias no se hagan tan repetitivas, tan aburridas, como podría ser en una vida de duración indefinida, ¿no? Bueno, pero esto se ha hecho siempre, ¿no? O de potenciar con drogas, en fin, en las sociedades más primitivas. Claro. Sí. Sí, hay lo que pasa hay otro punto. Sí, Sara. Sí, perdón. Perdonad, que hay otro punto también que los transhumanistas hacen, que me parece muy interesante, que es que deberíamos tener en cuenta que en nuestra sociedad parece que se vive con el objetivo de producir, de trabajar, de hacer algo de provecho, entre comillas, y que en realidad la única vida libre o los únicos años de vida libres que tiene el ser humano son tras la jubilación, y que deberíamos inspirarnos en cómo vive una persona después de jubilarse, y que esta vida extendida sería la de un jubilado
durante su vida eterna, pero vida eterna de jubilado. Sí, pero ¿cómo se financia eso? Será la pregunta que ahora mismo se están haciendo en Hacienda. Yo no sé. Sí, desde luego. Sara, si la desde, seguridad social tendría que cambiar radicalmente. Ya te digo. Sara, desde el laboratorio, que es la posición en la que tú estás, digamos, el laboratorio científico, y de manera realista, ¿cuál es el escenario que tú te imaginas en el que estaremos dentro de, no sé, 10, 15 años? Con respecto a longevidad, espero que se haya hecho sobre todo investigación para comprender mejor alguno de los mecanismos del envejecimiento, que normalmente en conversaciones parece que el envejecimiento es un proceso lineal y muy específico, pero son muchos canales paralelos los que están operando, y se conocen 20 causas como poco individuales del envejecimiento. Pues haber comprendido algunas de ellas y empezar a controlar algunas de ellas que sean más fáciles. Ya hemos conseguido aprender bastante de lo que tiene que ver con el metabolismo. Vosotros antes mencionabais esto del ayuno intermitente. Pues es de esperar que consiguiéramos fármacos que consigan emular esto en personas sanas. La metformina, no sé si la conocéis, porque ahora mismo es un fármaco que utilizan los diabéticos. Ya está bajando la farmacia, Juanjo, ahora mismo. Pues la metformina en ratones parece ser que es capaz de rejuvenecer a los ratones. Hay experimentos bastante impactantes en los que ratones que ya pues tienen el pelo blanco, no caminan bien, y con el tratamiento con metformina vuelven a ser ratones lustrosos, otra vez los bigotes largos y rectos. Pues ahora mismo no se puede utilizar. Es que esto es increíble, porque esto efectivamente y además, en ratones se ha alargado una vida como 3 años, que alargar una vida en un ratón 3 años es como duplicarla. Sí. Lo que ocurre es que la investigación en ratones no siempre es trasladable al ser humano. El ser humano es un organismo mucho más complejo, pero sabemos que pues visto cómo funcionan las rutas metabólicas también en el ser humano, tenemos la idea de que esto puede funcionar. Y muchos transhumanistas están deseando que se apruebe el uso de la metformina para la población general, simplemente como ayuda anti-envejecimiento. Pues yo espero que se desarrollen bastantes de estos tratamientos en los próximos, 10, 15 años. Y el tema de las interfaces cerebro-máquina, yo creo que también va a crecer. Lo que ocurre es que me parece que para poder implantarse y que las cosas sean útiles, esto de tener que implantarse un chip Neuralink, hace falta abrirse el cráneo, hace falta trepanar un pequeño agujero para poder insertar los sensores. Bueno, pero pequeño, ¿no? Pues yo espero que pequeño, pero aún así, yo qué sé, un riesgo de infección siempre está ahí. Es algo peligroso, es un procedimiento peligroso. Yo espero que se desarrollen interfaces que sean menos invasivas, y creo que el progreso que deberíamos esperar debería ir por ahí. Oye, es interesantísimo todo esto. Alguna vez, de hecho, algún médico en este programa ha dicho que, y lo hemos repetido, que el mayor factor de riesgo del cáncer no es fumar, beber, que también lo son, es envejecer, al fin y al cabo, ¿no? Claro, o sea, a medida que se van corrigiendo esos factores de riesgo o que se van equilibrando con avances, pues claro, iremos viendo que cada vez tendremos que... Bueno, como decía alguien en este reportaje del que te hablo, que leí el otro día sobre la longevidad, ¿no? Alguien en Japón, donde también está subiendo mucho la esperanza de vida, que ya de por sí es alta, decía, ¿qué le parece a usted la idea de vivir hasta los 120 años? Y respondía la mujer, no me parece muy bien porque tendré que trabajar hasta los 110 para poder pagarlo, ¿no? Esto también cambia por completo la idea de lo que será nuestro futuro. Antonio Dieguez, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, y Sara Lumbreras, que es profesora en la Escuela de Ingeniería ICAI, codirectora de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión. Antonio y Sara, os agradezco mucho esta conversación tan tranquila y tan edificante para un domingo por la mañana. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Pues Juanjo, te queda un domingo por la tarde.
Qué interesante, ¿eh? ¿Cómo Sí, que me sí, queda sí. un domingo? Ah, sí. No, como antes Bueno, has dicho pero- que la eternidad es un domingo por la tarde, digo que te Sí, queda un domingo por la tarde. fíjate, pero yo me Que refería no sé por qué más tienes esa manía los domingos por la tarde. a los domingos por la para mí, tarde mi de- momento favorito de la semana. Ya, pero yo me refería más a los domingos por la tarde de mi adolescencia y tal. Ahora los domingos por la tarde no tienen nada que ver porque son los días que veo a los nietos y tal, pero siempre recuerdo el domingo por la tarde de la adolescencia, Sí, sí, que sí. para mí era durísimo. La ¿no? cercanía de la vuelta al cole. La cercanía de la el vuelta al aburrimiento. cole. Sí, sí. Aparte de que yo por la tarde con frecuencia, el domingo por la tarde iba al cine y me identificaba tanto con el mundo del cine que luego salir a mi barrio me costaba volver a esa realidad gris y tal. Y me refiero más a ese concepto de domingo por la tarde como de posguerra, ¿no? Ya. Bueno, que te dejo en tu realidad luminosa. Un abrazo, Vale. Juanjo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.